Hola, buenos días. Nosotros somos Agustín Salvati, Iván Pereira, Martín Marmo, Franco Guerra y Valentina Leverro. Hoy vamos a hablar sobre las esculturas de Grecia. El arte griego sentó las bases de lo que será el arte occidental, y sus aportaciones estéticas y formales han perdurado hasta la actualidad. Los modelos griegos de la antigüedad han sido considerados como clásicos e ideales artísticos a los que se volverá de forma recurrente en diferentes momentos de la historia, como el Renacimiento o el Neoclásico, partiendo de la herencia que dejaron sectores como Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Creta, entre otros, se asentaron las bases de la civilización griega, y se fue creando un arte propio que superó todas esas influencias, que lo hizo único y trascendental en la historia del arte, adoptando como materiales más comunes el mármol y el bronce, y tomando como asuntos principales los mitológicos y los guerreros, héroes, divinidades inmortales. Una de las características principales de la cultura y el arte griego fue el antropocentrismo, considerando al hombre como medida y centro de todas las cosas. Esto los llevó a realizar una arquitectura monumental, pero no como en Egipto, sino a escala humana y también a basar todas las medidas en el ser humano, al igual que a convertir al cuerpo humano en el principal objeto de la representación escultórica y como fundamento de toda belleza y proporción. Grecia fue también la creadora de la filosofía, y este análisis racional del mundo los llevó a fundamentar la belleza valorando la armonía, en la perfección del orden y de las proporciones, en la medida, en la simetría, en la geometría y en las matemáticas. Por ello los antiguos griegos emplearon la racionalidad matemática para la búsqueda de la perfección en el arte. Un edificio o escultura son bellos solamente si están bien proporcionados, si existe una relación numérica y racional perfecta entre el todo y las partes. Todo en el arte es el resultado de laboriosos cálculos y nada queda al azar y a la improvisación. No existen unas dimensiones o medidas fijas ni en los edificios o en el cuerpo humano, pero sí unas proporciones, y en esto radicaba la belleza y la armonía, tanto en la arquitectura como en la escultura. En la evolución del arte griego se diferencian varios periodos. El más antiguo, desde aproximadamente el 620 a.C. al 540 a.C., es conocido como el periodo geométrico y corresponde con la época oscura de Grecia. Lo más característico del arte de este periodo fueron pequeñas figuras de bronce y una abundante cerámica de carácter geométrico, con figuras negras y muy estilizadas. La época arcaica, del 540 a.C. al 460 a.C., fue la época de formación, tanteo y concreción de las formas que culminarán en la siguiente etapa. Fue una época en la que el arte griego evolucionó desde el geometrismo hacia el naturalismo expresivo. En este periodo predominaron los templos de anchas columnas y solían ser construidos en piedra o ladrillo. Eran más pequeños y simples en su diseño, y a menudo estaban rodeados de columnas de madera en lugar de columnas de piedra. Y por último, el periodo helenístico, o el periodo de difusión, que algunos llaman de decadencia, después de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por Roma, de 323 a.C. a 146 a.C. El arte y la cultura griega se difundieron por un ámbito geográfico muy amplio. Cada vez más se fueron abandonando los ideales y se perdieron los principales valores, principios y convicciones. El discolo. Fue una escultura que representa a un atleta lanzando un disco. Fue creada por el escultor griego Mirón en el siglo V a.C. y es una de las obras más famosas de la escultura griega. ¿Qué representa el discóbolo? El discóbolo es una escultura de bulto redondo que representa a un atleta justo en el momento de preparación para el lanzamiento del disco, una de las competiciones atléticas legadas por la antigüedad clásica. Como ocurre con la mayor parte de las esculturas griegas más importantes, no se han conservado la obra original en bronce, aunque su forma se conoce gracias a varias copias de mármol tallada en época romana. La Victoria de Samotracia, también conocida como la Nike de Samotracia, es una escultura perteneciente a la escuela Rodia del periodo helenístico. Está ubicada en el Museo del Louvre, París, representante a Nike, la diosa de la Victoria. Tiene una altura de 2,75 metros y se elaboró en mármol hacia el 190 a.C. Procede del santuario de los Cabiros de Samotracia. Algunos expertos la atribuyen con cierta probabilidad a Mitoclitos de Rodas. Fue descubierta en 1863
en la isla de Samotracia, Samothraki en griego, por el cónsul francés Charles Champisiado, arqueólogo aficionado. La escultura conocida como Hermes con el niño Dioniso es una obra maestra de la escultura griega realizada por el artista Praxíteles alrededor del año 400 a.C. La escultura representa a Hermes, el mensajero de los dioses griegos, sosteniendo en el brazo al niño Dioniso. La escultura fue muy admirada en la antigua Grecia y se convirtió en una de las obras más famosas de Praxíteles. A lo largo de los siglos ha sido objeto de numerosas copias y reproducciones y ha inspirado a muchos artistas a lo largo de la historia. La escultura fue creada en mármol y se cree que fue encargada por el santuario de Dioniso en la ciudad de Olimpia. La figura de Hermes está representada desnuda, con una expresión de dulzura y ternura en su rostro mientras sostiene al niño, que está envuelto en una piel de leopardo. La obra muestra una gran habilidad en la representación de la anatomía humana, así como en la expresión de emociones. Hoy en día, la escultura original se encuentra perdida, pero se conocen varias copias de la época romana y algunas reconstrucciones modernas. La obra sigue siendo considerada una de las mayores obras maestras de la escultura griega y una de las representaciones más bellas de la relación entre un adulto y un niño en la historia del arte. El grupo escultórico Laoconte y sus hijos es considerado una de las obras maestras de la escultura antigua. Fue encontrada en el año 1506 en las termas de Tito, en Roma, por el escultor renacentista italiano Giovanni Antonio Montorsoli. Se cree que la obra fue realizada en el siglo I a.C., durante la época helenística, por 3 escultores griegos, Agesandro, Polidoro y Atenodoro. El grupo escultórico se encuentra actualmente en el Museo Pío Clementino del Vaticano, donde es una de las obras más visitadas y admiradas. Esta escultura, que mide aproximadamente 2 metros con 42 centímetros de altura, está tallada en mármol blanco de la isla de Rodas. Esta escultura representa a Laoconte, un sacerdote troyano, y a sus 2 hijos, siendo atacados por serpientes marinas enviadas por los dioses griegos. Laoconte aparece en la escultura en una posición contorsionada, luchando por liberarse de las serpientes que lo sujetan por el torso y las piernas. Sus 2 hijos también están enredados en las serpientes y muestran signos de agonía. La obra es famosa por la habilidad de los artistas en la representación del dolor y la agonía, así como su realismo y la atención al detalle de la anatomía de los personajes. La posición contorsionada de los cuerpos y los rostros llenos de expresión transmiten la intensidad del sufrimiento. Además, esta escultura es rica en simbolismo, representando el conflicto entre la naturaleza y la humanidad, así como la lucha entre la razón y la emoción. Bueno, hasta acá llegamos, espero que hayan prestado atención y les haya gustado las esculturas que hoy expusimos entre ustedes. Y bueno, muchas gracias por tu atención. ¡Anaki!